para tu alma es el título de la nueva serie que estamos iniciando hoy y quiero agradecer especialmente a todos los que invitaron a alguien para que viniera contigo a esta nueva serie. Y estamos iniciando hoy, así que tenemos oportunidad de invitar a otros amigos y familiares. Y me gocé muchísimo porque hoy volví a saludar a una familia que vino por primera vez el domingo pasado y hoy ellos trajeron un invitado. ¿Les damos un aplauso a ellos por eso? Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Y te animo a eso, que seas intencional invitando a otros. Creo que esta serie va a ser de mucha bendición para todos. Específicamente hoy he titulado el mensaje Descanso seguro para almas turbadas. Vamos a orar. Dios, tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, también de aquellos que pueden estar mirando el servicio en línea en otras ciudades y hasta en otros países. Tú conoces cuáles son nuestras preocupaciones, todo aquello que puede provocar en nosotros estrés, ansiedad y que resulta una carga, una fatiga, un peso excesivo con el que ya no podemos más. Y como cantamos, no hay mejor lugar para estar ahora que en tu presencia, donde te hemos adorado, te hemos cantado y ahora queremos escuchar tu voz hablando nuestras vidas a través de tu palabra que es viva y que es eficaz. Y que tiene poder para transformarnos, para cambiarnos, para confrontarnos con la realidad de lo que somos, ayudarnos a entender nuestra necesidad. Y por eso te imploramos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros en este lugar y que tu palabra cumple el propósito por el cual nos la has dado. Es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que te lo imploramos humildemente. Amén, Señor. ¿Saben ustedes que hemos sido acuñados como la sociedad del cansancio? Hay un filósofo llamado, es un filósofo coreano, déjenme ver si pronuncio bien su nombre, yo sé que el apellido termina con Chul Han. Y este hombre, filósofo contemporáneo, está radicado en Alemania, es profesor de la Universidad de Artes en Berlín. Y él, a partir de investigaciones y datos, pues entonces creó este cuño, la sociedad del cansancio. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque parte de ese cansancio se ha convertido ya en algo crónico. Por lo tanto, hay otro término hoy que se utiliza tanto en inglés, burnout o agotamiento crónico, como que te estás quemando ya y no te estás dando cuenta, que indica el nivel de fatiga mental y de energía que estamos experimentando nosotros los seres humanos, en el que aun cuando vayamos a la cama en la noche, pues esas horas de sueño y de descanso no están reparando todo lo que debería repararse en nuestro organismo, a nivel físico, a nivel mental e incluso a nivel emocional y espiritual. Me llamó la atención porque la situación de los hispanos es peor que en otros lugares, los hispanos que estamos radicados en los Estados Unidos. Y hay un estudio clave que se realizó entre el 2024 y el 2025 que revela el impacto desproporcionado de este agotamiento físico y mental en los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Y que fue publicado por Aflac Workforces, donde dice que los hispanos tenemos doble riesgo de sufrir este tipo de agotamiento, de quemarnos más rápidos que otra gente. En otras palabras, porque los niveles de agotamiento muy altos son casi en los hispanos 2 veces más probables que en las personas no hispanas que habitamos los Estados Unidos. La escalada del estrés llega hoy en día en trabajadores latinos a un 46% de niveles de estrés más alto o muy alto, lo que resultó en un aumento significativo frente a un 37% del año anterior. Es decir, en comparación al 2003, entre el 2023, entre el 2024 y el 2025, hubo un aumento casi de un 10% en niveles de estrés en latinos que vivimos en los Estados Unidos. Y las principales causas pueden ser el agotamiento en nuestra comunidad, que no es solo mental, es físico. Y una de las causas principales citadas son las cargas excesivas de trabajo en los hispanos y las largas jornadas laborales. Todo ello debido también a la fragilidad financiera de los hispanos. Los hispanos, los latinos en los Estados Unidos, sufrimos una inestabilidad superior o de un 58% que experimentan en crisis financieras
Si tuviéramos que enfrentar, por ejemplo, un gasto médico inesperado de unos $1,000, $2,000, $3,000, no tenemos, la gran mayoría de los hispanos, un fondo de emergencia para responder a un gasto fuerte relacionado con nuestra salud. Y también la alta dependencia del cheque semana tras semana. En el caso de los hispanos, el 64% de los trabajadores latinos radicados en Estados Unidos dice que no podría llegar a sobrevivir más de un mes sin recibir sus cheques o su salario, lo que genera además estrés constante y el miedo a que la vida se pueda detener. Pero además también el peso invisible del latino son algunos factores culturales que turban, preocupan el interior de los latinos en los Estados Unidos. Específicamente, por ejemplo, el estrés de aculturarnos a un nuevo ambiente, a una nueva cultura, el agotamiento de tener que navegar entre diferentes culturas, ya no dos culturas, puede ser que usted sea latino, pero trabaje en una empresa donde la cultura mayoritaria sea asiática, o sea anglo, o sea alguna otra cultura, porque hay muchas culturas en los Estados Unidos. Y eso tratar de aculturarme a la cultura predominante del trabajo donde estoy o del vecindario donde estoy, eso causa estrés. Y también tratar de aculturarme a un ambiente donde se habla otro idioma que no es el de nosotros, con el que nacimos. Y eso genera estrés. Porque yo necesito, para ganar mi dinero y hacer bien mi trabajo, entender a mi jefe o a mi supervisor. Pero esa persona habla inglés. Y si no es nativo de los Estados Unidos, quizás también es un emigrante, no entiendo del todo el acento de inglés con el que me está hablando, se está comunicando conmigo. Yo necesito entenderlo. Porque de eso dependen los frijoles nuestros y los tamales. Y las arepas, los tequeños y todo lo demás. Así que esa aculturación genera estrés en nosotros. También la prioridad del trabajo sobre el ser, es decir, normas culturales que a menudo están minimizando el autocuidado y glorifican el sacrificio extremo por la familia. Las barreras de salud mental, los latinos se dice que acceden a tratamientos de salud mental en una tasa de un 28% menor que la población general que habita los Estados Unidos. Muchas veces por estigma, no necesito cuidar de mí, necesito trabajar, necesito hacer todo lo que necesita mi familia, o también por falta de recursos. Y esta es la cruda realidad del agotamiento físico y mental. En el caso de la mente, se produce una ansiedad de rendimiento, es decir, un sentimiento constante en nosotros de que sin importar cuánto logremos, nunca es suficiente. Dale más y échale con ganas. Todos los días. El sistema nervioso entonces se mantiene en un estado de alerta constante, lo que se conoce como hiperatención. También, irónicamente, al intentar alcanzar una visión más amplia, eso estrecha nuestro enfoque y mata la creatividad, afectando también la identidad. Es decir, llegamos a valorarnos a nosotros mismos en base a los resultados que estamos alcanzando. Tengo resultados, hago el dinero que necesito, entonces yo soy valioso para mi familia. Yo soy valioso para otra sociedad. Yo soy valioso para mí mismo. No logro esos resultados, afecta mi autoestima. Tenemos miedo a no ser suficientes. Pero afecta también las relaciones. Ese estrés crónico, por causa de nuestra ausencia en casa, porque tenemos que trabajar más largas jornadas, más fuerte, estando ausente físicamente de la familia, de amigos y compañeros, eso obliga también a que nuestras relaciones se vean afectadas, provocando irritabilidad. Es decir, se reduce la paciencia para tratarnos unos a otros. Y tú sí sabes que los demás no son perfectos, ¿no? ¿Lo sabías? Pero a veces nos olvidamos de eso y queremos que todo el mundo haga las cosas bien hechas en casa. Y que todo el mundo se porte bien en casa, o en nuestro trabajo, o acá en la iglesia. Y llega el momento que por causa del estrés entonces nos hacemos irritables y olvidamos que los demás no son perfectos. Por lo tanto, escúchame, pudiera ser que no sea tu suegra o tu mujer. Quizás es tu estrés, que te está haciendo una persona más irritable y ya ni siquiera ocupas tiempo para descansar. ¿Saben que todo este asunto del burnout y el estrés crónico ha generado una nueva tendencia? Es como el péndulo, hay estrés, ¡pum! ¿Cuál es la nueva tendencia que surge en respuesta a esa realidad? Que es cruda y que es triste. Hay un nuevo término que se conoce como sleep vacations, no vacations, de vacaciones, sleep vacations. Es que dedico las vacaciones, las únicas que tengo en todo el año, no a pasear, no a manejar, no a tomar un avión y volar.
y caminar a conocer el mundo, sino a dormir. Llegaron las vacaciones. Y sabían ustedes que la gente hoy está pagando muchísimo por tratar de encontrar lugares donde no haya aglomeración de personas, donde haya tranquilidad y silencio, cerca del mar o en las montañas, pero donde no haya mucha gente y donde no haya mucho ruido y donde incluso a la gente se le presenta un menú de almohadas. Vas a rentar este hotel o esta habitación, a ver cuál de estas almohadas tú crees que te resulte la más cómoda para garantizar las horas de sueño que necesitas y que en todo el año no has logrado recuperar. ¿Y cuál es la ropa de cama más suave y más acogedora para cuando te tires a la cama con esa almohada que escogiste dentro de todo el menú, garantices que vas a dormir y se reduzca tu estrés crónico? Las sleepcations son escapadas que son dirigidas exclusivamente a recuperar horas de sueño y de descanso de alta calidad. Los millennials, aquellos que nacieron entre el año 81 y el 1996, es decir, los que tienen entre 30 y 44 años, admiten cada vez más utilizar sus vacaciones para eso, para dormir. Por el nivel de estrés. Y estas sleepcations o vacaciones para dormir incluyen que vamos a estar días sin pantallas, dejo mi celular o no hay internet de ninguna manera, por lo tanto no tengo razón para chequear si hay emails, si hay mensajes de texto, qué publicó la otra gente. Alojamientos que garantizan un sueño reparador en estas zonas de playas o montañosas donde no existe aglomeración de personas y donde se puede evitar el mayor ruido posible. Habitaciones también, y se paga para eso, con aislamiento acústico, terapias de sonido que relajan, inmersión en la naturaleza para disfrutar relajación y mejorar el estado de ánimo. Entendiendo los beneficios en el que cuando se toman esas vacaciones, entonces logramos una desintoxicación emocional, ganamos claridad mental, mejoramos cognitivamente, aumenta nuestra capacidad de memoria, creatividad, de concentración. Nos sentimos recuperados físicamente, reduciendo así el cortisol, que es la hormona del estrés, fortaleciendo también el sistema inmunológico. ¿Saben qué dice todo esto? No solo los millennials o la generación Z, sino que la realidad es que en esta cultura, y más si somos latinos viviendo en Estados Unidos, todos necesitamos descanso. Lo necesitamos. No solo los millennials. Y el descanso que necesitamos no se encuentra efectivamente en el tope de una montaña de logros y metas. El descanso para nuestra alma no es un destino al que llegamos después de haber pagado, sino que es una persona con la que habitamos y nos relacionamos. Dios. Ese descanso que todos necesitamos, y no digo que no sea bueno ir a estos lugares para relajarse y hacer todo eso, y no digo que no sea bueno tener metas y propósitos en la vida, es importante, y este es el mensaje, que entendamos que los seres humanos necesitamos descansar. ¿Recuerda usted que después que Dios creó el mundo, qué fue lo que hizo? Descansó. Y no porque se cansara, de alguna manera está dejando un modelo de la importancia también dentro de la administración del tiempo y los valores de vida, del descanso y todo lo que beneficia el descanso. Y hoy me gustaría que buscáramos el Salmo número 91, todo el Salmo completo, pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque hay una verdad que está contenida en todo este Salmo número 91 y que se los quiero dejar. Si te sientes turbado, agotado, con estrés crónico, con ansiedad, con cosas que te preocupan, este Salmo es una medicina para ti hoy. Salmo 91. Y si algo nos está comunicando este Salmo es que descansar en Dios es un acto de fe radical. Dios nos puede dar descanso, pero llegar a experimentar ese descanso en Dios demanda de nosotros una fe o una confianza totalmente radical. ¿Por qué? Primero, porque prioriza nuestra relación con Dios antes que todo lo demás. Y hoy muchas veces nos agotamos o nos quemamos porque no sabemos establecer prioridades. Pero dice la Biblia en este Salmo 91, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículos 1 y 2 dice, los que viven al amparo del Altísimo, o el que habita al amparo del Altísimo, encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente, dice el salmista, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Y así inicia ese salmo. Después más adelante vamos a ver toda una lista de situaciones o cosas que están representadas a través de metáforas que generan estrés crónico en el salmista o en cualquier ser humano.
Pero de lo primero que habla él es esto: no hay nada más importante que el descanso, el refugio, la paz que necesito, y esa la hallo en Dios. No se trata de un sitio, se trata de una persona, de Dios mismo. Y si Dios es quien me puede dar descanso en medio de todo lo estresado o estresada que podamos estar, yo debo hacer de Dios la prioridad de mi vida y de pasar tiempo con Dios la prioridad de mi vida. Todas estas poesías hebreas fueron una manera artística de expresar los sentimientos y las creencias de Dios. Desde la antigüedad la gente también se estresaba, y bastante. Quizás no con pantallas, con otras cosas, pero se estresaban igual. Quien está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, es un ser humano que experimentó peligros, que sintió amenazas sobre su vida, que hubo cosas que lo pudieron tensionar o estresar de alguna forma. Y esta poesía hebrea es una forma así artística, poética, de expresar sentimientos humanos acerca de mi condición cuando estoy bajo peligro, cuando estoy bajo estrés, pero también cuál es mi creencia acerca del descanso que puedo recibir en medio de esas circunstancias. Y dentro de la poesía hebrea los salmos se clasifican en varios géneros. Este más bien es una oración, una expresión de confianza en Dios. No sabemos quién lo escribió, pero efectivamente puede ser usado no solo para adoración pública, es un salmo magnífico para la adoración individual, para la adoración privada, para la adoración en familia. Y el concepto que el salmista quiere comunicar es este: solo Dios puede otorgarnos descanso en medio de todo desafío o circunstancia difícil de la vida. Y el pensamiento teológico que tenían los hebreos sobre la presencia de Dios, hay un término que se conoce como la Shekinah, era lo que ellos utilizaban para describir la presencia de Dios, que en momentos también críticos del pueblo se manifestaba de forma visible a través de una columna, una nube, y a través de una columna de fuego en las noches, para darle a entender al pueblo que Dios, que la presencia misma de Dios estaba con ellos. Luego, cuando diseñaron el tabernáculo de reunión, los hebreos entendían que en el tabernáculo de reunión habitaba la presencia de Dios. Más adelante, entonces, cuando construyeron los diferentes templos que fueron construidos, en la mentalidad y en la teología de los hebreos estaba que era en el templo de Dios donde habitaba la presencia de Dios. Así que ir al templo de Dios era una manera de encontrarse con Dios mismo y experimentar ese descanso interior que todos necesitamos. Y uno de los temas más destacados de los salmos es ese encuentro del Dios con el salmista. Por eso él dice habitar, vivir al abrigo del Altísimo. En el versículo número 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. Y utiliza otra expresión poética preciosa: a la sombra del Todopoderoso. En la Nueva Versión Internacional, este primer versículo se traduce así: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Y la Reina Valera del 60 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero que observe estas dos expresiones: vivir al amparo del Altísimo, estar a la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. Está describiendo ese lugar íntimo, ese refugio seguro que brinda la protección no de cualquiera, sino de Dios mismo. Y la relación del salmista con Dios se describe aquí como algo muy personal, muy cercano, pero además prioritario. Era su prioridad. Y es evidente la experiencia personal del salmista con Dios, porque él utiliza también otros pronombres posesivos como él. Ese refugio es mi refugio. Ese lugar seguro es mi lugar seguro. Ese Dios es mi Dios y en él confío. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra realidad cotidiana de hombres y mujeres posmodernos súper estresados, más latinos que vivimos en Estados Unidos? Te pregunto, ¿es Dios tu primer refugio o tu último recurso? Hoy, mientras los turistas buscan desesperadamente un lugar de refugio y de descanso en sitios alejados de las multitudes y con opciones variadas para relajarse y recuperar fuerzas, nosotros podemos descansar en Dios donde quiera que estemos. Hablaba en la introducción de la tendencia moderna a pagar por sleepcations o vacaciones únicamente para dormir. Estos son momentos escogidos, por cierto, muy limitados en el año, en los que la gente está dispuesta a viajar a sitios tranquilos y relajantes para renovar sus fuerzas. Pero te pregunto, ¿solemos los cristianos ser también turistas espirituales que solo venimos a la presencia de Dios en un momento de alta tensión o cuando experimentamos estrés? Tú y yo estamos siendo desafiados a diferenciar entre buscar a Dios para experimentar un alivio rápido, como esa visita a la montaña, o establecer nuestra vida bajo la sombra de Dios a través de una relación personal con Dios que permanece
cada día y donde quiera que estoy. Entonces el desafío, ¿cuál es, amado hermano y hermana? Priorizar antes que todas las demás cosas un tiempo cada día para la devoción personal con Dios. Y eso es algo a lo que te invito a hacer. A que en medio de toda esta realidad de estrés, en medio de la sociedad posmoderna y sobre todo nosotros latinos que vivimos en Estados Unidos, podamos dedicar un tiempo cada día. No sé si para ti es mejor en la madrugada, en la mañana, en la tarde antes de irte a la cama, pero que cada día puedas priorizar lo que es más importante para experimentar el verdadero descanso. Eso demanda fe radical. Yo creo que el único que puede proveerme descanso es Dios, por lo tanto voy a hacer mi tiempo a solas con Dios lo prioritario en mi día. Descansar en Dios es un acto de fe radical, en segundo lugar, porque desafía el miedo a los peligros más aterradores. Dice los versículos del 3 en adelante. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y todos esos males están representando peligros aterradores. Pero quiero que observe la lista que aparece en el texto bíblico. En el versículo 3, el salmista está hablando de trampas. En el versículo 3 y el 6 de enfermedades mortales que uno puede llegar a experimentar. En el versículo 5 de terrores nocturnos. Me pregunto si acaso conocía él lo que son los ataques de pánico en medio de la noche. Versículo número 6, catástrofe. Versículo 7 y 10, el malo, la maldad. Versículo 10, plagas. Versículo 13, estas son metáforas. Leones, cobras, leones feroces, serpientes. Y uno se pregunta, bueno, si todo esto es una realidad que puede llegar a enfrentar el ser humano, ¿cómo sobrevivir ante estos peligros? No son cualquier clase de peligros. Son peligros que nos aterran, peligros que nos infunden miedo. Todos ellos producen estrés e inseguridad. Pero quiero que ahora observe algo que a mí me resulta sumamente interesante en el versículo 5 y 6. Dice el versículo 5, no tengas miedo de los terrores de la noche. Más adelante, ni de la flecha que se lanza en el día. Versículo 6, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Así que hemos visto ya una lista de lo que él entiende que representa una amenaza y que puede generar estrés en el ser humano y que puede causar inquietud, terror, agotamiento mental, físico. Veo que todas estas amenazas o peligros se suceden en secuencia. Lo mismo puede ocurrir en la noche, en el día, al mediodía. Y esta es la verdad importante que se está destacando. La vida del ser humano, por haber sido afectada por el pecado, se trata de superar casi que todos los días desafíos y peligros de manera constante. Y solo hay un descanso de los problemas por breves etapas. Así que cuando te sientas así, siento que en mi vida no tengo ningún problema, no lo pongas en redes sociales. Disfrútalo tú solito, tú solita. Oye, hasta ahora no hay trampas, no hay peligro, no hay serpientes, no hay leones, gracias a Dios. Pero aprovecha esos momenticos porque son breves. La realidad del texto bíblico es que cada día, de manera consecutiva, constante, vamos a estar enfrentando desafíos y situaciones que nos pueden poner en alto estrés. Pero permanecer bajo constante estado de alerta por causa de pendientes y obligaciones es caer también en una trampa moderna. Enfrentar el miedo a estos peligros no significa que los vamos a ignorar, tampoco que los vamos a subestimar. Significa reconocer la superioridad de Dios por encima de ellos. Así que en cada momento, ya sea la noche, el día, el mediodía, podemos descansar en Dios habitando en su presencia. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, eso habla de prioridad, de enfoque. Esto es lo que le he pedido a Dios y esta yo voy a buscar. Me gusta la intencionalidad del salmista. Que esté yo en la casa de Jehová, en esa habitación de Dios, todos los días de mi vida. En la noche, al mediodía, en la tarde, al amanecer pueden venir desafíos, pero mi propósito en mi corazón es buscar a Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para el salmista eran leones, eran serpientes. Ahora ponle tu nombre a cuáles son los peligros y las trampas a tu alrededor en tu vida. Ponle nombre. Quizás es una deuda financiera. Quizás ha sido un diagnóstico médico,
quizás es un conflicto familiar, escríbelos. Y después que los escribas, te invito a hacer algo. Te invito a que con una fe radical descanses en Dios, no ignorando la lista de las cosas que te pueden estar afectando o estresando, sino a reconocer la magnitud real del problema que estás enfrentando y a enfocarte en la magnitud de la grandeza y el poder de Dios. Así vas a hacer tu lista: deuda, conflicto financiero, suegra, no, la suegra no la ponga, ella es buena. Enfermedades, la falta del trabajo que no tengo ahora, el porvenir, la inseguridad, mi estatus quizás legal en este país. Pon esa lista. Como hizo el salmista, él mencionó cuáles eran las cosas que le causaban estrés o ansiedad. Pero después, en esa misma lista, encima de la lista, quiero que pongas Dios Todopoderoso, el Altísimo, el que está por encima de todo eso, y nos enfoquemos en la magnitud, el carácter, de la grandeza y el poder de las obras de Dios, que es el que me va a ayudar a yo, en medio de todo eso, experimentar el descanso para mi alma que tanto necesito. Hazlo hoy. Y quizás si ahora sientes ansiedad, caos, entonces di: pero Jehová es Jehová Shalom, Él es mi paz. En medio de la enfermedad física o emocional, recuerda: Jehová Rafa, Él es tu sanador. En medio quizás de miedos o injusticias que puedas estar enfrentando, Jehová Nisi, Él es tu bandera. En medio de la enfermedad física o emocional, Jehová Rafa, Él es tu sanador. En medio de la escasez o la necesidad económica, Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Él es el Altísimo. Descansar en Dios es un acto de fe radical, en tercer y último lugar, porque hace que tú y yo nos apoyemos en la fidelidad de Dios, en su fidelidad. En el versículo 4, quiere que observe, dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Me encanta esta expresión. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. ¿Tiene Dios alas? ¿Tiene Dios plumas? Quizás algunos se estarán preguntando. No, Dios es espíritu. Son expresiones poéticas, son metáforas para describir la protección de Dios, el cuidado de Dios. Es una figura tierna para dejarnos ver que Dios es fiel, nos protege y lo puede hacer en todo momento. Y expresiones similares se hallan también en otros salmos destacando la realidad de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 17:8 es un salmo de David, dice: Dios, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Otro salmo precioso, el 57:1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Y quizás quieres orar así hoy: Dios, ten misericordia de mí en medio de esto que me está estresando, me está preocupando, me está creando algún tipo de tristeza interior. Ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esa otra realidad, van a pasar. Y si tú dices: si me muero con ellos, nosotros creemos en la vida eterna. Y si esos quebrantos te acompañan hasta la tumba, ya deberías saber que todo aquel que ha confiado en Cristo, nosotros esperamos algo mejor. Y ahí en la presencia de Dios no hay dolor, no hay enfermedad, no hay llanto, no hay tristeza, así que hay algo mejor. El Salmo 91, los versículos del 8 en adelante, ahora dice: simplemente, ahora hace un llamado el salmista: abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Versículo 10, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes con el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Versículo 14, dice el Señor. Él comienza con una declaración: Dios es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios, en Él me voy a refugiar. Luego hace una lista de todo aquello que puede generar preocupación, estrés crónico en Él, pero luego dice: el Señor dice, y ahora está hablando Dios aquí: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Sabe usted, si ha leído la Biblia, que hubo una de estas promesas cuando Él dice: te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con pie en piedra, que el diablo utilizó para tentar a Cristo? Vamos, que si eres tu padre, tírate, confía que Él lo va a hacer. La intención del diablo era esta: hacer que Jesús, en medio de la tentación, no confiara en el Padre Celestial. Y esa es una tentación para nosotros hoy en día. Que en medio de desafíos, en medio de circunstancias que nos generan estrés, ya sea crónico o no,
hay una tentación en decir, yo creo que soy capaz de enfrentar esto. O decir, yo creo que Dios es capaz de ayudarme a seguir adelante en medio de esta circunstancia o situación. Y es a lo que está llamando la Biblia, a que nosotros descansemos en Dios. Dios es entendido por el salmista como el refugio, el resguardo y el sostén. Por eso nos invita y dice, abre tus ojos y mira, porque Dios es Dios y Él actúa y sus promesas son nuestra armadura y protección. Sus promesas son cumplidas. Son la evidencia palpable de quién es Dios, su carácter, y a través de cómo muestra su fidelidad, pero además de sus obras que manifiestan su poder. ¿Por qué? ¿Por qué digo que confiar en Dios exige una fe radical? Porque también demanda el cumplimiento de algunas condiciones. Dice el versículo 8, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Y dice el versículo 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Aquí la condición es esta, si confías en Dios, experimentarás descanso. Si crees que Dios es capaz de obrar y de cuidarte y de protegerte en medio de las amenazas y los peligros, entonces experimentarás descanso. Versículo 14, el Señor dice, rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Así que es importante hacer del Señor nuestro refugio y del Dios Altísimo nuestro resguardo. Eso, hermano mío, hermana mía, es lo que significa descansar en Dios, sabiendo quién es Él y lo que es capaz de hacer a favor de quienes le aman. Escucha, no existe alguna clase de peligro en esa lista que estás haciendo, en tu mente quizás, o que vas a escribir hoy. No existe alguna clase de peligro que pueda limitar el poder de Dios para que Él efectivamente nos proteja y nos libre. En la cultura moderna se nos enseña a ser autosuficientes. No dependas de otros, tú puedes, esfuérzate más. Se nos enseña a tener control de todo a través de la tecnología, a través de los seguros de vida que podemos pagar, si es que los pagamos, a través de los ingresos que podamos generar, a través de los ahorros para cuando llegue una emergencia. Y si los llegamos a tener, entonces sentirnos que realmente somos suficientes para enfrentar lo que pudiera generar los estrés en el futuro. Pero el peligro es que cuando algo se sale de nuestro control, nos desmoronamos porque nuestro refugio lo autoconstruimos con nuestras propias capacidades. Hacer de Dios nuestro refugio de descanso seguro implica un ejercicio de fe y de humildad radical. En la práctica esto se ve en momentos de crisis donde en lugar de agotarnos buscamos soluciones humanas desesperadas. Y lo mejor que podemos hacer es detenernos a orar, como dice el versículo 15, cuando me llamen, cuando me busquen, cuando oren a mí, entonces yo les responderé. Ayudarnos, apoyarnos y confiar en la fidelidad de Dios es aprender a pisotear leones y cobras, que hoy pudieran estar representados por el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la inseguridad, lo desconocido, lo inesperado, las tentaciones y peligros de todo tipo. Apoyarnos en su fidelidad es caminar en medio de todo eso con la seguridad de que tú y yo no vamos solos. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy tenemos presiones que son tangibles y que hacen a los seres humanos pagar y hasta buscar descanso en sitios que aseguran tranquilidad y recuperación para luego de esas vacaciones, que después de trabajar tanto me las he ganado, regresar a la misma secuencia de alto estrés, hiperactividad, hiperatención y sufrir de nuevo el estrés crónico que nos azota. Mientras esta sociedad del cansancio nos empuja a apoyarnos en nuestras propias fuerzas para lograrlo todo, el salmista nos está invitando en el Salmo 91 a descansar en Dios y en su fidelidad. Y puedo decirte algo, el descanso en Dios no se compra con dinero, como esos viajes, sleepcations. El descanso en Dios no se compra con dinero. Se recibe gratuitamente. Es un regalo que Él nos otorga por gracia, de la gracia que les hablé el domingo pasado. Y hallar descanso para tu alma en Dios es una decisión radical que te invito a tomar en Dios por la fe en Él. Les invito a que nos pongamos en pie. Me gustaría que extiendas tus manos hacia el frente y cierres tus ojos. Vamos a hacer algo. Con tus manos así,
Dile a Dios en silencio: Dios, te entrego mi carga. Te entrego mi preocupación, mi ansiedad, mis temores, mis luchas. Te entrego también mi incapacidad para salir adelante. Y te entrego mi autosuficiencia y mi orgullo. Perdóname por las veces en que no he confiado en ti. Y te entrego esto para que me des el descanso que necesito para mi alma. Y pon tus manos en el pecho y dile: Dios, mi corazón confía en ti. Y te imploro que me otorgues el descanso que necesito interiormente. Ayúdame a recordar y a creer que tú eres el Altísimo y el Todopoderoso, quien está por encima de toda mi lista grande de preocupaciones y de necesidades. Que en este año yo haga de mi tiempo contigo la prioridad más importante en mi vida. Y que en esta misma hora yo experimente la paz que únicamente tú puedes dar a mi vida y a mi corazón. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido humildemente. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda lo que dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ven paz y que Dios te bendiga.